licuo a los bolsillos de los argentinos a partir del crecimiento permanente de los precios, sobre todo de alimentos, aunque se extiende al resto de los rubros. Está con nosotros el economista Pedro Gaite para conversar sobre esta cuestión de la inflación y qué es lo que se puede esperar de aquí hasta finales de este 2022, para lo cual faltan apenas un par de meses. Pedro, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Germán Giachero te saluda. Hola Germán, buenas noches. Gracias por recibirnos, Pedro. Hablemos de inflación, tema omnipresente, pero sin dudas una preocupación constante de todos los argentinos. ¿Se puede esperar algo diferente de aquí hasta finales de este 2022? Mira, la inflación creo que es hoy por hoy, me animaría a decir, el principal problema macroeconómico que enfrenta el gobierno. Me acuerdo cuando charlamos hace unos meses decíamos que estaba el problema de las reservas internacionales muy bajas, la brecha cambiaria disparada, problemas cambiarios. Bueno, eso más o menos se logró acomodar, pero lo que no se logra acomodar es la inflación, que sigue altísima y que va a terminar este año seguramente en torno al 100%. O sea, es una inflación que ya está en un nivel que es distinto a todo lo que veníamos viendo en los últimos años. No es lo mismo una inflación del 50% que una del 100%, en términos de lo que genera, no solo en el deterioro del salario real y demás, pero incluso en el peligro que implica ese nivel de inercia. O sea, es una inflación en el que cualquier shock te la puede llevar a niveles muy, muy altos, y creo que el gobierno no termina de dar en la tecla. Esta inflación es distinta a las inflaciones que tuvimos en el pasado, que en general tienen un componente cambiario muy alto. Esta creo que se explica en buena medida por la inflación internacional. Esto es algo que se está viviendo en todo el mundo. Países que tenían inflaciones de 1 o 2% por año, hoy están con inflaciones de 2 dígitos, de pronto mayores al 10. El problema es que en la Argentina ese shock internacional se propaga muchísimo más por un componente de inercia y de puja distributiva que ya estaba mucho más aceitado y una inflación que ya estaba en torno al 50%. Y sobre ese aumento de precios internacionales se remarcó de manera excesiva. En particular, vos mencionabas el rubro de alimentos y bebidas, que creo que es el quizás más preocupante en términos de la importancia que tiene en la canasta de consumo de las familias, y que es una de las partidas del IPC que más aumentó. Y ese aumento es la contracara de ganancias extraordinarias, en muchos casos, de ciertas empresas que están teniendo ganancias muy superiores a la de los últimos años, que ya eran ganancias relativamente altas. Alimentos y bebidas es uno de los sectores que salió mejor parados de la pandemia, por ser una actividad esencial, y ahora con la guerra de Rusia y Ucrania también hasta se está viendo de alguna manera beneficiado por el precio de por los precios internacionales. Pero en el mercado doméstico eso se refleja en aumentos muy altos de los alimentos y bebidas, que decíamos es una de las partidas que más crece dentro del IPC y que tiene un peso particularmente importante en la canasta básica de consumo de las familias. Entonces me parece que ahí es tarea del Estado buscar las herramientas para evitar ese tipo de aumentos excesivos, porque creo que caerle al empresario que remarca los precios es poner el foco en un lugar que no corresponde. Digo, los empresarios, su objetivo por definición es maximizar las ganancias. Pueden tener más, menos conciencia social y remarcar más, menos, pero en definitiva es la tarea del Estado evitar ese tipo de prácticas de remarcación excesiva y procurar que haya una distribución del ingreso algo más progresiva, porque mientras esas empresas están teniendo ganancias extraordinarias, la inmensa mayoría de la población está viendo que su salario real cae, y esto es algo quizás extraño, porque la economía está creciendo. Digo, el año pasado creció más de 10%, se recuperó mucho mejor de lo que se esperaba de la pandemia. Este año seguramente termine creciendo más del 5%. Entonces la generación de riqueza de la economía aumenta, pero el salario real de los trabajadores no aumenta o incluso cae en el margen. Bueno, alguien se está apropiando de ese aumento en la generación de riqueza, y en buena medida es esto, es un puñado de grandes empresas, y en particular las del rubro de alimentos y bebidas,
y en un sector que decimos es sensible para el consumo de las familias. Pedro, no se puede echar claramente toda la responsabilidad a un sector de la economía de la escalada inflacionaria. Ahora, ¿es una problemática que el Estado debe resolver en términos económicos o es una problemática más vinculada a lo político? Hablamos de confianza, muchas veces los economistas hablan de una cuestión de confianza, sobre todo para inyectarla y que las cosas se encaminen un poco. Recordemos los momentos tumultuosos que vivimos hace algunos meses atrás. Incluso aparecen algunas señales políticas contradictorias dentro del mismo gobierno, incluso la vicepresidenta Cristina Fernández retando de alguna forma o contradiciendo este aumento que otorgó, esta autorización del aumento a las prepagas. Digo, este es un contexto que sin dudas a la cuestión inflacionaria no le ayuda para nada. Seguro, seguro, la falta de cohesión política al interior del gobierno seguro que no ayuda. Los empresarios, cuando ven que del otro lado hay un gobierno relativamente débil en términos políticos, obviamente se envalentonan, y no es lo mismo un gobierno con poder a la hora de negociar o de imponer cierta medida de política económica que un gobierno con poco poder. Eso creo que los cambios de gabinete en el último tiempo un poco ordenaron. Me acuerdo de la última vez que charlamos había un vacío de poder fenomenal. Eso de alguna manera se empezó a corregir. El problema es que el ordenamiento de la macroeconomía que se está llevando a cabo, porque está habiendo un ordenamiento muy fuerte en términos fiscales, en términos monetarios, llamarlo ordenamiento por no decir ajuste, y el problema es que ese ajuste o ordenamiento, como quieras llamarlo, está siendo en buena medida a costa de las familias, de las clases populares, de la inmensa mayoría de la población. Entonces creo que hoy por hoy la inflación en particular y el ordenamiento macroeconómico en general tiene mucho de política, digo, más allá de reducir el déficit fiscal, de evitar un atraso cambiario, de fortalecer las reservas internacionales, de empezar a ordenar el mercado de deuda y demás. Creo que tiene que haber una señal política de mayor cohesión y sobre todo de un rumbo económico que no se enfoque solo en ordenar la macroeconomía, sino de ordenar la macroeconomía para mejorar las condiciones de vida de la población, porque en definitiva creo que de eso se trata la política económica, y hoy lo que estamos viendo es que se está de alguna manera ordenando la macro, se está procurando ordenar la macro, pero claramente es a costa de un ajuste muy fuerte sobre las clases populares. Y esto, digo, es algo que en este contexto lo han hecho muchísimos países. En Europa, el impuesto, por ejemplo, a la renta inesperada o la renta extraordinaria, se aplicó en Italia, se aplicó en Inglaterra, lo discute España, lo discute Bélgica, lo discuten un montón de países, muchos de ellos no de signo progresista, y acá que muchas veces nos gusta mirarnos y reflejarnos en los países europeos, bueno, en este caso Portugal creo que podríamos tomar un ejemplo de algo que en este contexto ayudaría un poco a mejorar las condiciones de vida de la población y al mismo tiempo continuar con el reordenamiento macroeconómico, que es algo que hay que hacer, porque digo, si la macroeconomía explota, evidentemente cualquier intento de mejorar las condiciones de vida de la población no va a funcionar. Ahora, ese reordenamiento macroeconómico tampoco puede ser a costa de que la gente viva peor. Pedro, la última consulta, para no robarte más tiempo. ¿Aprueba o no aprueba Massa hasta el momento en relación con la situación que planteabas, este contexto que también describiste recientemente? Y aprueba a medias, creo yo, la pata de reordenamiento macroeconómico, si se quiere. Hubo un fortalecimiento relativo de las reservas, pero ese es un ejemplo muy claro. Por ejemplo, aumentaron las reservas internacionales. Para ello se otorgó $1 a 200 pesos a las grandes exportadoras del agro, se les habilitó en definitiva una tasa de ganancia extraordinaria. Entonces, en el aspecto meramente macroeconómico, y se fortalecieron las reservas, bajó un poco la brecha, se está reordenando la cuestión fiscal, monetaria. Ahora, en el plano de mejorar las condiciones de vida de la población, a mi juicio claramente está desaprobando, y creo que hubo una profundización del rumbo
más conservador o regresivo que yo por lo menos noté durante los primeros años del gobierno. Bueno, creo que eso se profundizó con Massa, y también es relativamente llamativo como el kirchnerismo, que terminó de alguna manera generando la renuncia de Martín Guzmán por medidas, según el kirchnerismo, de corte más conservador o poco redistributivo. Ahora no están diciendo nada sobre las medidas políticas de Massa, que en ese aspecto se profundizaron. Entonces creo que en el aspecto de ordenamiento macroeconómico podríamos decir que más o menos aprueba. Ahora en el aspecto redistributivo y de mejorar las condiciones de vida de la población, creo que lejos de aprobar profundizó un rumbo en el que ya la gente la estaba pasando mal. Pedro, muy agradecidos como siempre, muy clara la exposición. Hasta un próximo encuentro. Gracias. Buenas noches. El economista Pedro Gaite dialogando con Canal 20 de Noticias respecto a la